Bienvenidos con todos. Realmente es un placer estar con ustedes esta tarde dando inicio a un ciclo sobre políticas públicas. Uno de los temas que probablemente más nos esté dando vueltas siempre, cada vez que vamos a tener, por ejemplo, ahorita un cambio de gobierno, vamos a cambiar gobiernos locales, vamos a cambiar gobiernos regionales, y las políticas públicas pues son ciertamente una suerte de columna vertebral o faro hacia donde debemos caminar. El gobierno de turno tiene que, de alguna manera, orientar su actuación en función al cumplimiento de determinadas metas y objetivos de política que puedan ir desarrollando. El objetivo de esta conferencia inaugural no es ya aterrizar en el tema de políticas públicas, eso lo vamos a hacer mañana, sino hoy día vamos a trabajar el tema más macro, que es lo político. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo político? Para inmediatamente después descender en el siguiente nivel, que es, bueno, ¿quiénes hacen lo político? Que son los políticos. Vamos a hablar un rato sobre los políticos, concentrándonos en el enfoque de lo que es nuestro país y lo que ha sido nuestro país en sus 200 años de vida republicana. Probablemente la concentración sea, como es natural, los últimos 50 años, pero la idea es hacer un análisis no de la coyuntura del país, sino de la estructura misma sobre la cual se mueven nuestros temas, tanto en política como los políticos, y este nuevo concepto que viene usándose con mucha fuerza en el Perú a partir de los años 90 del siglo pasado, que es el de lo no político. Entonces, si me permiten, vamos a compartir la presentación del día de hoy. La política, los políticos y los no políticos en el Perú contemporáneo es el título de la conferencia que vamos a ver ahora. Pero ya que acaban de jugar con el Book y ya les es más o menos familiar la herramienta, vamos a comenzar primero promoviendo el debate desde dentro, de ustedes mismos. ¿Qué es la política? Es interesante cómo a partir de la idea o el concepto de política, ustedes han aterrizado en el de gobierno, además como el elemento más importante de la política, ¿no? O sea, política entendida como el arte de gobernar bien, política entendida como gobernar para todos, política entendida como la ciencia que estudia el gobierno, política y gobierno, como que el gobierno, objeto de estudio de la política, por ahí es donde hemos estado apuntando en el trabajo que ustedes mismos han colaborado, digamos, para armar esta nube. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Antes de definir política, vamos a trabajar un poquito con el tema de gobierno, ¿no? Intercambiar algunas ideas de los tipos de gobierno, y miren que me estoy yendo hasta Aristóteles. De alguna manera he querido irme bien atrás por una razón muy sencilla. La modernidad nos ha distorsionado conceptos, ¿no? La modernidad ha hecho que perdamos un poquito el rumbo y hoy día tengamos situaciones en las cuales cualquiera con acceso a una computadora o a un celular, a través de un tweet, funda un nuevo concepto, refunda un concepto existente, distorsiona o cambia las cosas en función de las emociones. El concepto de política hoy día está cargado de emoción, de emotividad. Es muy difícil poder encontrar un espacio como este, espero, en el que nos tratemos con respeto y en donde podamos intercambiar ideas alrededor de lo que es y debe ser la política, de lo que son y deben ser los políticos y del rol que les corresponde desarrollar a quienes se consideran no políticos, apolíticos o cualquiera de las variantes que hoy existen. Vamos a reflexionar. Nuevamente, se los estoy repitiendo varias veces porque ese es el principal objetivo de esta reunión, tener una hora de pensamiento libre, creativo, pero a partir de ideas base. Según Aristóteles, fíjense, estamos hablando de hace más de 2000 años, los gobiernos podían ser monárquicos, aristocráticos o repúblicas. La monarquía se caracteriza por ser el gobierno de uno, pero ese uno velaba por el bien común. Había un tema de moral detrás de todo gobierno. Estoy gobernando para velar por el bien común. Y por eso soy el monarca, y además de cualquier otro aderezo que podamos estar pensando. ¿Qué es lo que sucede con la monarquía? Tiene un problema, y es que fácilmente, rápidamente puede venir en una tiranía. Por supuesto, estoy hablando de las monarquías absolutas, ¿no? Las monarquías tradicionales. Aquí he puesto la foto de ahora difunta reina de Inglaterra, pero estoy pensando en las monarquías absolutas. La aristocracia, por su parte, y ahí estamos en otro mundo, estamos en el gobierno de los aristos. Es un gobierno de pocos
pero esos pocos son los mejores. En una aristocracia, quien gobierna son los mejores. Los mejores se encargan del gobierno en función también del bien común. ¿Cuál es el problema con la aristocracia? Puede fácilmente convertirse en una oligarquía, en cuyo caso ya estamos hablando de otro concepto, ya no estamos hablando del gobierno de los mejores, sino estamos hablando de un gobierno que solamente vela no por el bien común, sino por los propios intereses de un determinado grupo de poder y normalmente grupo de poder económico. Y el tercer tipo de gobierno, según Aristóteles, era la república. La república era concebida como el gobierno de la mayoría, el gobierno de la mayoría que velaba por el bien común, el bien común de la mayoría. Dependiendo de la traducción de Aristóteles que lean, que hay que ser honestos, digamos, me ha tocado ver distintas versiones, hay quienes dicen que Aristóteles sostenía que la república, siendo el gobierno de la mayoría, que velaba por el bien común, su manera de degradarse era la democracia, como gobierno del pueblo, pero ya no para velar por el bien común, sino para velar por el bien de los menos favorecidos, por decirlo de alguna manera. Hay quienes leen Aristóteles desde esa perspectiva. Yo más bien me integro a la lectura de Aristóteles, que entiende que lo que él estaba diciendo es que la república como forma de gobierno se degrada en la demagogia, que la demagogia es realmente el puñal que termina destruyendo a la república. Aristóteles parte de la idea de que no es que exista una forma de gobierno buena o mala intrínsecamente, o sea, puede ser monarquía, puede ser aristocracia, puede ser república, y el tema y el problema de la política, ya me voy a adelantar, el problema de la política va a ser tratar de generar el campo de contención para que sea cual sea la forma de gobierno con la que hayamos elegido, como sociedad sea, digamos, aquella que vamos a seguir, pues no degenere, no se degrade, ni en tiranía si estamos en una monarquía, ni en oligarquía si estamos en una aristocracia, ni en demagogia si estamos en una república o democracia como la conocemos modernamente. Pero a partir de acá viene el tema de entonces, ¿cómo entra la política y el concepto de política? Les he traído tres conceptos. Uno que es el que más me gusta. Hannah Arendt no es exactamente de mis autoras favoritas, pero debo reconocer que hay ocasiones en donde esta persona pues tiene ideas impecables, ¿no? La política trata de estar juntos los unos con los otros. Simple, sencillo, directo. ¿Cómo hacemos para poder convivir? ¿Cómo hacemos para poder estar juntos? Y que ese estar juntos sea algo productivo. Piénsenlo en tono Perú. ¿Cómo hacemos para que Trinchera Norte y Comando Sur se junten e hinchen por el Perú? Hablar metafóricamente en el fútbol. La política trata de eso, de poder hacer que la vida en la sociedad sea una vida plena, sea una vida positiva, sea una vida en donde todos nos sintamos, pues, tranquilos y orgullosos de pertenecer a una determinada comunidad y una comunidad que permite esa convivencia en donde todos puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan, en términos aristotélicos, buscar su propia felicidad. Hannah Arendt es una de las filósofas más, diría, más reputadas del siglo pasado y tiene este manuscrito de qué es la política, que se los recomiendo, digamos, vivamente, si es que lo pueden conseguir. Hay ediciones digitales, no son muy caras, pero les va a mover el cerebro. Hay reflexión interesante para poder construir, porque yo creo que además en el Perú, y esa es la razón del ser, de por qué estamos sacando un ciclo de políticas desde servir, desde la escuela, porque estamos en un proceso de refundación. De alguna manera se siente que este clima de inestabilidad, que no es de ahora, es un clima de inestabilidad con el que vinimos viviendo en zozobra ya desde hace bastante tiempo, pues no es un clima positivo, no es un clima favorable para que nos desarrollemos. Estos odios en los que nos hemos metido, estas rencillas en las que hemos entrado los peruanos, pues no son precisamente el mejor escenario para podernos desarrollar, para poder estar bien. Partiendo de esa idea, no podemos seguir en un ambiente de política destructiva, sino tenemos que refundar la política en nuestro país. Tenemos que tratar de hacer y construir algo que pueda servir para que todos los peruanos, las peruanas en nuestro país, nos sintamos como parte de algo más organizado, como parte de algo más coherente, en donde todos podemos desarrollarnos. ¿Qué es necesario? Pues buscar
buscar esos elementos y los vamos buscando, por lo menos en estos conceptos teóricos que les estoy trayendo. Hablar desde el siglo pasado. Me voy más atrás, nuevamente con nuestro buen Aristóteles. Fíjense esta cita que le he tomado de Política, que es una de las obras cumbres de Aristóteles. Es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza es un ser inferior. La tenemos que desarrollar porque el hombre es por naturaleza un animal social. Lo insocial no es nuestro negocio, lo insocial no es lo afín a la naturaleza del hombre, sino es la sociedad. Y para que esa sociedad pueda desarrollarse, pueda construir algo positivo, pues tiene que hacerse de una manera tal que la mayor parte de las personas puedan pues tener este espacio de desarrollo, ¿no? Platón define con mucha más fuego, digamos, el tema de la política, al decir que es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. El arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Pero además, por si acaso alguien no lo entiende, el arte de gobernar por la fuerza, eso no es política, eso es tiranía. Y se los digo además con toda franqueza, ¿no? Quienes de nosotros estamos gritando desde distintos espacios, queremos gobiernos fuertes, queremos gobiernos fuertes. A ver, un ratito, ¿qué cosa es lo que queremos, no? O sea, ¿queremos tiranos? Tampoco nos valoramos como peruanos que creemos que no hay manera de poder construir ese gran pacto social que permita reconstruir la vida política de la nación, que lo que necesitamos es un tirano, alguien que nos gobierne por la fuerza. Los dejo como pregunta, probablemente en la estación de preguntas, en donde podamos interactuar, este tema va a salir, porque en las encuestas sale la mayoría del país hoy, en cualquier encuesta de estas de opinión pública que se hacen, pide un gobierno fuerte. ¿Queremos el gobierno de la fuerza o queremos el gobierno de la razón? Que es otra manera también de ver la política, el gobierno de la razón. La política tradicional e históricamente se ha basado en valores. Y el valor principal es el bien común. Ahí viene el tema de la justicia, viene el tema de la igualdad, más modernamente viene el tema de la democracia, o sea, digamos, pero fundamentalmente el concepto parte de la idea de hacer las cosas en armonía con el bien común. La política, ¿no? Desde esa perspectiva, lo que debe buscar es trabajar para que lo público, para que lo que es de todos, pueda ser disfrutado, pueda ser ejercido, pueda ser desarrollado armónicamente con todos. La verdadera política es dirigir adecuadamente los destinos, los designios de una nación, de un Estado, y en nuestro país, que tenemos niveles de gobierno, pues de una circunscripción territorial que puede ser local, que puede ser regional o que puede ser nacional. Construir un proyecto político a la luz de estos conceptos ha generado que en Occidente se trabaje la idea de partidos políticos, que la política sea ejercida, sea efectuada a partir de partidos políticos como el núcleo a partir del cual podamos crear, una actividad política que vaya acorde a estas ideas, que vaya acorde con las ideas del bien común. Occidente se ha decantado por la idea de que el político no es el político, sino es el político integrado a una organización política. Y esa organización política se llama partido político. Las sociedades que más éxito y desarrollo han tenido, en los últimos 200 años han trabajado en función al esquema de bipartidismo o a un esquema de muy pocos partidos, ¿no? 3, 4, 5 partidos, cuanto a lo mucho, ¿no? Y partidos además estables. Una de las características del partido político es la estabilidad en el tiempo. Otra característica del partido político es tener un ideario, tener un modelo de país, tener una visión de país. En un partido político se supone que lo que hay es una visión de qué cosa es lo que queremos para nuestro país. Y esa visión históricamente también ha estado teñida de una cierta ideología. Hoy día estamos viviendo en la era del pragmatismo. Y si bien es cierto, pragmatismo e ideología son, podríamos decir, extremos que terminan siendo más cercanos que lejanos, lo cierto hoy día es que los partidos políticos, para poder ser tales, deberían tener una visión de qué cosa es lo que se pretende realizar
como país una vez que lleguen al poder. Porque la lógica de la política es gobernar, la lógica del partido político es llegar al poder, llegar al gobierno. La política no se hace para fastidiar, la política se hace para gobernar. Entonces trabajamos y creamos organizaciones políticas para poder llegar a ser gobierno en algún momento. La idea que está detrás de esto es que ese partido político, ese núcleo, lo que comienza a hacer es construir esa visión de país que pueda unirnos como peruanos alrededor de una opción práctica en elecciones y que después nos vaya a gobernar con un manto de integridad y estructura, de la cual, déjenme decirles, carecemos, no de ahora, sino desde hace muchos, pero muchos años. Elementos. Cuando un partido político gobierna, tenemos una política de educación, una política de salud, una política de energía, una política de ambiente, una política de transportes, una política de saneamiento, una política que a lo largo de todo el periodo, en nuestro país son 5 años, pues que a lo largo de todo el periodo se viene implementando sin importar las personas que estén al mando. No debería molestarnos que tengamos cambios de ministros a cada rato si es que tuviésemos un partido político de verdad sosteniendo a los distintos gobiernos. Porque la idea del partido político, no importa, pues el ministro A cayó por un tema político, no importa, viene el ministro B y el ministro B va a continuar con la misma línea de política que se ha construido al interior del partido político. Y si vuelve a caer el ministro B, pues vendrá el ministro C y seguirá con la misma línea de política. La estabilidad es una característica fundamental de toda política pública. Si no hay estabilidad, no hay política que pueda llamarse como tal. Lo que hay son pues chapucerías, como dice nuestro genial escritor y premio Nobel de Literatura. Entonces, o estamos en una chapuza o estamos haciendo política en serio. Estabilidad es uno de los elementos fundamentales. Sin estabilidad no hay posibilidad de construir una propuesta de país. ¿Qué otra característica tienen los partidos políticos? Yo sé que puede no gustarnos desde cierta perspectiva ideológica, pero hay cierta, no voy a decir unidad de pensamiento, pero por lo menos hay unidad de valores y hay una confluencia de pensamientos. Al existir esa confluencia de pensamientos bañados con una unidad en valores, es fácil que cuando ese partido llegue al gobierno pueda tener durante los años que le toca gobernar continuidad en las políticas. Pónganse a pensar, cualquier país en donde tengamos ministros de Estado que duren 3, 4, 5 años, ciertamente no van a pensar en el Perú. O sea, que un ministro dure 3, 4, 5 años en el cargo en el Perú, lo ha habido, pero es una situación atípica, una situación rara, no es el diario. Tener ministros de larga duración, ¿qué es lo que te asegura? Te asegura estabilidad en políticas. ¿Por qué? Porque como no tenemos un partido político que haya llegado al poder, no hay pues las piezas de recambio. O sea, el nuevo ministro o ministra llega con sus propias ideas, llega con su propia agenda, llega con sus propias prioridades, y los equipos técnicos abajo están pues sufriendo que de enero a marzo estamos con cierto tipo de políticas, a partir de abril nos movemos a otras, en julio regresamos a algunas, creamos otras, en septiembre volvemos a cambiar. Oiga, así no construimos país. En Estados Unidos el periodo presidencial es de 4 años nada más y se permite una reelección inmediata. Últimamente la mayor parte de presidentes norteamericanos ha, digamos, conseguido la reelección, o sea, son periodos fundamentalmente de 8 años. No ha sido la experiencia, digamos, del presidente Trump, no ha sido precisamente su experiencia, él no ha sido reelegido, pero la constante normalmente en esa sociedad es la de la reelección y que los periodos presidenciales pues se extiendan a 8 años. Si uno se pone a pensar el ejemplo de un presidente que es considerado por muchos analistas como uno de los peores que ha tenido Estados Unidos, que es George Bush hijo, sino uno de los peores. Pónganse a pensar ciertos datos. Cuando se cumplieron sus 4 primeros años de gobierno, de su gabinete de ministros, el 80% de ellos era originario. O sea, habían llegado como secretarios de Estado con él y habían durado durante todo el periodo de gobierno el 80%, o sea, prácticamente todos. Habían salido 2 o 3. ¿Y por qué? Uno, porque fue nombrado miembro de la Corte Suprema,
otro porque se fue a desarrollar otro tipo de actividades, o sea, digamos, y bueno, uno sí por un escándalo político, ¿no? O sea, imagínense una sociedad en donde en 4 años un escándalo político le cuesta el puesto a un ministro. Cuando le tocó renovar el mandato, ¿cuántos ministros cambió? 2. El resto siguió siendo el mismo equipo. Entonces después me preguntan, ¿por qué esa sociedad avanza? Tiene continuidad. Continuidad en políticas es fundamental. La estabilidad que te puede dar formar parte de una agrupación política que que ha hecho su tarea de trabajar en periodo no eleccionario, en periodo de no elecciones, trabajar como si fuesen ya gobierno, trabajar desarrollando planes, desarrollando proyectos, desarrollando sus propias políticas. Cuando ese partido llega al gobierno, llega con estructura, llega con cuadros, llega con ideas, llega con una propuesta de país. Y allí otra reflexión. La reflexión es, yo le tomé la foto al cartel ahora en las últimas elecciones municipales, quise buscar ahora para ponérselas en la presentación y la verdad es que, no sé, ahí en el celular se me han perdido entre las fotos, pero era un cartel bien interesante de un candidato a una de las municipalidades que decía, dile no a la gente que vive siendo político. Vota por mí que yo no soy político. Me quedé pensando, ¿no? O sea, dile no a la gente que vive de ser político. Ajá. Tanto nos ha decepcionado la política en los últimos 20 o 30 años que nos hemos convertido en una suerte de, como dicen los chicos ahora, haters, odiadores, o sea, odiamos la política, los políticos, estamos absolutamente descontentos con todos ellos y creemos de que lo mejor es que no existan. Y la verdad es que allí como sociedad estamos eligiendo un camino peligrosísimo, eligiendo un camino, el camino del error le llamo yo, porque no es que el problema sea la política. La política, como ven, oye, es de estar juntos los unos con los otros. El hombre es un animal social, hay que tratar de juntarlos, hay que tratar de organizarlos. El arte de gobernar a las personas con su consentimiento, eso es la política. Lo que estamos viendo desde hace 40, 50 años en el Perú, eso no es política. Eso es otra cosa, es otra categoría. Eso es simplemente gobierno, vamos a quedarnos ahí. Gobierno. Un gobierno que impulsa ciertos objetivos, ciertas ideas, ciertas cosas que cambian además con una celeridad espectacular. Pero política, política entendido como algo de largo plazo, entendido como algo estable, entendido como un ideario común, en donde no importa que yo sea ministro hoy y mañana cualquiera de ustedes, vamos a seguir con esas mismas ideas, vamos a seguir remando en el mismo sentido. Hace muchísimos años, pero muchísimos años que en el Perú lo dejamos de tener. La reflexión de la cual tenemos que partir antes de entrar a analizar políticas públicas concretas, como vamos a hacerlo a lo largo de este ciclo, es ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento decidimos como sociedad desaparecer las políticas? O desaparecer a la política, perdón. ¿En qué momento decidimos que la política era mala? Que la política es buena. El que exista gente que viva de la política, les pregunto directamente, porque no se espanta. Vean la democracia en Alemania, vean la democracia en España, vean la democracia en Brasil, a qué ha costado, ¿no? Y díganme si los grandes líderes políticos, su profesión no es ser político, si es que no se formaron y no se crearon para ser estadistas, viendo la cosa pública, bebiendo de la cosa pública en todo momento y trabajando para la cosa pública. Queremos que alguien nos lidere bien, queremos que un equipo de gente capaz llegue al gobierno, llegue al poder. De qué quieren que vivan? ¿Alguna vez han puesto a pensar en eso? Porque claro, han habido corruptos, por supuesto que han habido corruptos, ha habido gente detestable que se ha pasado al lado oscuro, que se han corrompido. ¿Qué cosa es lo que hemos conseguido? Como esta gente se ha corrompido, como esta gente ha estado jugando sucio al país, lo que hemos hecho, hemos endurecido reglas, pero de manera draconiana, en donde no distinguimos la paja del trigo. Entonces tenemos, por ejemplo, situaciones en las cuales, como el candidato este del que les hablo, no se debe vivir de la política, pero por otro lado, tampoco le permites al que quiere entrar en política tener intereses privados. Porque o tienes intereses privados o tienes intereses públicos. O tu interés es el bien común o o tu interés es un interés privado. Que ojo, no tengo nada contra el interés privado. Obviamente hay gente que trabaja
para ganar dinero y su objetivo es ganar más dinero y generar empleo, pagar impuestos, desarrollar el país, está bacán. Hay otra gente que tiene un ámbito más de la cosa pública y que puede elegir entre el camino de la gestión o el camino de la política. El camino de la política es la conducción, el liderar el camino por donde debemos ir. El camino de la gestión es el poder hacer posible que ese lineamiento de política que nos está mandando el político pueda aterrizar, pueda desarrollarse, pueda pisar tierra y llevarnos hacia donde queremos. La política y la gestión pública son primas hermanas, pero son a su vez también una suerte de matrimonio indisoluble. Tienen que ir de la mano para poder llegar a algo correcto, para poder llegar a algo que sea positivo para el país. Haber destruido la política y haber generado que la política sea algo malo, algo en donde las encuestas que se hacen a nuestros compatriotas genere reticencia, genere rechazo, lo único que está generando es condenar al país a no tener buenos gobernantes, porque los buenos gobernantes se forjan al interior del seno de un partido político. Pero ojo, no hablo de un partido político como el juego que nosotros venimos haciendo desde hace ya varios años, de que para cada elección se juntan un grupo de amigos, ¿no? Y ya sea que recolecten firmas para convertirse en partido político, o ya sea que alquilen, vientre de alquiler, alquilen un partido de los ya existentes, y por eso es que podemos ver que un mismo partido político en una elección es ultraderecha y a la siguiente elección es ultraizquierda. O sea, ¿qué pasó? O sea, son partidos sin ideología, son partidos sin ideario, son partidos que en realidad de partido lo único que tienen es el nombre, y que llegaron a formarse gracias a que nuestra legislación es una legislación que necesita a gritos ser mejorada, necesita a gritos ser cambiada, porque no está construyendo partidos políticos de verdad, está construyendo clubes de amigos o vientres de alquiler. Lo que hoy día tenemos son o vas como club de amigos o vas como vientre de alquiler, pero partido con historia, tradición, ideas, valores comunes, planes de gobierno, gabinetes a la sombra, en el buen sentido, no en el mal sentido del término, sino gente del partido de oposición que tiene también ya quién va a ser el que está viendo educación, quién está viendo salud, quién está viendo transportes, etcétera. Nada de eso tenemos. Terminan las elecciones y desaparece la política. Cuando la política de verdad debería estar cuando no estamos en periodo de elecciones. Cuando no estamos en periodo de elecciones es que se debería construir la sana política, la política real, la del arte del buen gobierno, la del arte de construir una idea común de cómo es que queremos nuestra ciudad, cómo es que queremos nuestra región, cómo es que queremos nuestro país, dependiendo si estamos en el nivel de gobierno local, regional o nacional. Destruir la política y pensar mal de la política, lo único que ha generado para nosotros como país es que no tengamos un plan claro de qué cosa es lo que queremos a los próximos 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Si en estas elecciones me gano una propuesta que me lleva al norte, y en la siguiente es otra que me lleva al este, y en la siguiente es otra que me lleva al oeste, y en la siguiente es otra que me lleva al sur, pues no vamos a ninguna parte. Somos como un perrito mordiéndose el rabo, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no avanzamos. La política es algo positivo, o que debería ser algo positivo, porque la hemos transformado en algo irreconocible. O sea, digamos, cualquiera de las personas que ha leído o ha estudiado sobre política viene al Perú, insisto, no hoy, hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30, no va a entender lo que está pasando. Entonces va a decir, oiga, ¿cómo construyen un país sin política? ¿Cómo tienen un elemento común aglutinador si no hay política? ¿Cuál es el objetivo país del Perú? ¿Qué cosa es aquello que nos une? ¿El fútbol? ¿La comida? ¿Es eso suficiente? ¿Esa es nuestra identidad peruana? Miren, cuando estudiaba hace algunos años en Europa, una de las cosas que a mí me dolió bastante, además fue estar en un aula internacional con gente de todo el mundo, ¿no? Y discutiendo estos temas, discutiendo de política, porque bueno, somos animales políticos, ¿no? Y yo comentaba que me extrañaba cómo una sociedad artificial, como era la norteamericana, cómo habían logrado desarrollar de la nada, sin tener referentes, sin tener nada, sin ni siquiera tener un concepto de nación. O sea, ¿qué es la nación norteamericana? Les decía yo. No son nada. Y claro, la persona
de esa nacionalidad que la tenía ahí, que no era muda y tampoco era tonta, había estudiado, me la volteó de inmediato. Y me dijo, mira, Dante, yo no sé de qué estás hablando. Tú te sientes muy orgulloso de tu país, pero tu país no es una nación. Y yo me puse gallito, ¿cómo que no es una nación? No, pues no es una nación. ¿O vas a decirme que los ayánicas son iguales que los aymaras, son iguales que los quechuas, son iguales que los... Y me comenzó a sacar varias naciones que conviven dentro del territorio nacional. Y después me quedé pensando, y me vas a decir de que los valores, las ideas, ese pensamiento común, esa historia común, esa tradición común de la gente del centro y núcleo urbano, sin irme a ninguna región, simplemente voy a pensar en Lima, es la misma de la periferia. El gran reto es también construir una nación. O sea, ni siquiera nación tenemos. O sea, ¿qué cosa es el Perú? Les hago la pregunta. ¿Qué cosa es el Perú? ¿Una nación? ¿Una república? Leamos la Constitución, sí, la Constitución nos dice, somos una república, profesor, ¿qué le pasa? Sí, claro. Pero la pregunta real detrás de esto es, ¿realmente lo somos? ¿Qué características de una nación tenemos? ¿Pasado común? ¿Lo tenemos de verdad? Es el mismo pasado común de los incas, que el de los chachapoyas, que el de los aymaras, o sea, ¿es el mismo pasado común? No que vinieron los españoles. ¿Cuántos españoles? ¿Cuántos de los que estamos sentados acá? Fíjense, somos 792 personas. Podemos decir que realmente, pues, o sea, no es que nosotros somos españoles, somos de ascendencia española. ¿Qué somos como país? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos de cara a construir algo. O sea, hay que reconocer lo que somos. Somos un país de todas las sangres, y no solo en el discurso. Hay que vernos y reconocernos para a partir de ahí construir algo común. Este país de toda la sangre, ¿a dónde quiere ir? ¿Qué queremos en educación? ¿Qué queremos en salud? ¿Qué queremos en transporte? ¿Qué queremos en vivienda? ¿Qué queremos como modelo de desarrollo humano? ¿Cuáles son nuestros valores comunes como país? ¿El individualismo, el colectivismo? O sea, nos hemos puesto a pensar en eso, a discutirlo, o sea, o mejor dicho, tenemos el espacio para hacer, porque el espacio natural sería el local de tu partido político, pues, que lo deberías encontrar a lo largo y ancho del país. Que si tú eres interesado en el sector salud, tú deberías tener la posibilidad de saber que todos los martes, por decir, no importa el lugar del país en el que te encuentres, tú vas al local partidario de tu partido, en donde van a estar discutiendo sobre el tema de salud, en donde van a estar construyendo el plan de gobierno para el día que les llegue y les toque ser gobierno, en donde van a estar haciendo un análisis de las políticas que se están llevando actualmente en esa materia, en donde van a tener una coordinación a nivel nacional para poder generar una sola idea, ese plan, ese proyecto país que ese partido político debería plantear cuando toque elecciones a la ciudadanía. Bueno, eso no existe, pues. Díganme ustedes si existe un partido político en el Perú en que ustedes puedan estar hoy día en Tacna, mañana en Piure, después en Huancayo y después en Lima y encuentren locales partidarios activos y con este tipo de actividad semanal en cada uno de los temas. Pues no lo hay. ¿Dónde construye una criatura su sueño de ser político? ¿Qué pasa con este chico o chica de 14, 15, 16 años que está terminando el colegio y que tiene una vocación por la vida pública, tiene una orientación hacia el bien común, tiene vocación de servicio, quiere trabajar para el bien público? ¿Cómo lo canaliza? ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿Cómo lo canalizas? Y eso me lo van a contestar ustedes ahorita. ¿Qué son los políticos o qué deberían ser los políticos? Elijan ustedes qué quieren responder. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos políticos de varios tipos, ¿no? Aquí les he puesto algunos dibujos que me llamaron la atención, ¿no? Por un lado, tenemos el perfil del político que se cree Adán. Entonces, lo que ven ahí a la izquierda es Adán y Eva. ¿Por qué se cree Adán? Porque con él empezó la creación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con este tipo de políticos? Que denostan todo lo que se hizo atrás y que ellos son los fundadores de la patria. A partir del político Adán es que comienza la historia patria. Entonces, reconstruyen todo lo anterior estuvo malo, destruyen aquello que se ha avanzado, destruyen lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, se destruyen todo para creer que gracias a su personalidad, gracias a su mandato,
van a poder salir adelante, van a poder sacar las cosas adelante. Para quienes son abogados igual que yo, este tipo de políticos los encontramos en el Congreso también y les encanta cambiar los códigos, cambiar las leyes, solamente para decir que se llaman la ley con su apellido, ¿no? Imaginemos la ley García, ya pues la ley García. Soy el político García, yo quiero que salga la ley García y creen que van a pasar a la posteridad así. Son una deformación de lo político, porque claramente no es que les interese el bien común, claramente no es que les interese la vida pública, sino hay una autosatisfacción del ego tremenda y utilizan el escenario político para poder satisfacer su propia necesidad de trascender, su propia necesidad de creerse importantes para algo, ¿no? Ese tipo de políticos no son buenos. Después también tenemos ahí en el medio, les he representado pues la divinidad. El político que se cree que es el representante pues de Dios en la tierra, ¿no? También, esos son los políticos perfectos, los que no aceptan que se equivocan nunca, porque pues evidentemente son el representante de Dios en la tierra, no se van a equivocar. Son políticos bien particulares, egos fenomenales, monstruosos, que lo único que hacen es devorar la posibilidad de un verdadero manejo político del país, porque un verdadero manejo político del país no es el manejo de una persona, no es el manejo de un dirigente, es el manejo de un equipo. El enviado, el Hijo de Dios, en términos de la política, es dañino pero por donde lo vean, porque son personas que no saben jugar en equipo. Por más buenos que sean, por más brillantes que sean, el Perú no es un país para ser gobernado por una persona, ni siquiera por un grupo de personas, por un partido, por una ideología, por una manera de ver el mundo, que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar, por lo menos durante el mandato de los 5 años, hacia un norte común, hacia un rumbo común. Que si después los peruanos lo queremos cambiar, bueno, bacán, por eso está la democracia. Pero en realidad, o sea, duele la cera que se elija un gobierno por 5 años y que en realidad solamente gobiernen por semanas o meses, porque cada institución, a la hora que tienen esta rotación altísima de cabezas, en donde la cabeza que viene desconoce lo que hizo la anterior y no se va a respetar por la que venga, lo que tenemos pues es microgobiernos, microgobiernitos. O sea, en el mandato de 5 años de un gobierno nacional o de 4 años de un gobierno regional o de un gobierno local, lo que tenemos son microgobiernitos. Y esos microgobiernitos, pues la verdad es que más allá de hacer de repente algo bonito y que quede en el recuerdo como algo bonito que se hizo en algún momento, no generan país, no generan desarrollo, porque no es algo permanente, no es algo sostenible, no es algo que pueda perennizarse en el futuro y a partir de lo cual se siga construyendo para algo mejor. ¿Qué otro tipo de político tenemos? El llanero solitario, el nadador. El político nadador es el que nada solito. Es el político que también se le llama Santa Rosa de Lima, que se flagela, que carga con todos los males del país, él solito o ella solita, y que se inmola, se sacrifica, o sea, y eso nos gusta a los peruanos, Dios santo, cómo nos gusta ver el sacrificio y creemos que esa es la mejor persona, la que se sacrifica, la que lo da todo. ¿Eso es lo que queremos mártires o queremos políticos? Queremos gerentes, queremos gestores, queremos gente exitosa, queremos mártires, queremos gente que muera pues en el intento. Tenemos gente que carga sobre sus hombros todo porque además tampoco sabe trabajar en equipo, al igual que los dos tipos de políticos previos. El que nada solito no consigue nada en términos de país, porque no hay una propuesta coherente, una propuesta íntegra, porque cuando la propuesta depende de una sola persona, depende del pensamiento de una sola persona, pues esa persona, para empezar, les comento, es un ser humano que puede pasarle absolutamente cualquier cosa, puede pasar además por cualquier tipo de proceso, y que no siempre va a estar, pues, siendo ella la que lleve la voz cantante. Y peor aún, si es ella la que lleva la voz cantante, las posibilidades que tiene de equivocarse, les cuento, son las mismas que tienen ustedes o yo, vale decir 50%. Toda decisión que tomamos en la vida tiene 50% de posibilidades de ser exitosa y 50% de posibilidades de ser un desastre. ¿Queremos seguir en la lógica del 50-50? Miren el país en el que vivimos.
Miren el país que hemos construido en 200 años de vida independiente. 200 años de vida independiente. Los invito a leer. Si quieren deprimirse, leen Historia de la corrupción en el Perú de este señor Quirós. Y realmente se van a deprimir. Porque comienza contando la historia de la corrupción hacia inicios de la República, pero uno lo lee y dice, pero esto parece el titular del periódico del día de ayer. O sea, porque ni siquiera en eso somos innovadores. O sea, seguimos delinquiendo de la misma manera que hace 200 años. Algo estamos haciendo mal. O sea, algo estamos haciendo mal. Pero somos muy buenos porque en 200 años seguimos repitiendo los mismos errores uno tras otro. Lean Historia de la República de Basadre. Se van a espantar, van a decir, oye, ¿Basadre era un historiador o era un futurólogo? No sabes si te está contando la historia o te está contando lo que está viniendo. Te está casi que prediciendo el Nostradamus de la política nacional. Y se supone que es un historiador. Nuevamente, ¿qué partidos políticos hemos construido? ¿Cuáles son las líneas de pensamiento en el país? No las líneas de moda. No es que yo esté con mi candidato, y de hecho que mi partido se llama como mi candidato y mi voto depende del candidato de un señor. Usted no debe votar por un candidato, usted debe votar por un conjunto de ideas, porque son esas ideas las que deberían estar, deberían generar política de verdad y en el buen sentido, porque eso es lo que nos va a generar desarrollo finalmente. Y eso es lo que les planteo con la última ilustración, la ilustración que está ahí abajo, que son un montón de nombres de partidos políticos de otro país, por supuesto, para no tocar, digamos, a ninguna susceptibilidad aquí a la interna, porque no es esa la intención de esta conferencia, sino solamente reflexionar alrededor de lo importante que es lo político y los políticos en un país. Y eso me lleva finalmente a la última pregunta, porque nos estamos volando en el tiempo, en el Google Club, ¿no? Porque la última parte de la conferencia es ya, y los no políticos, porque ya hemos hablado de la política, ya hemos hablado de los políticos, ahora vamos a hablar de los no políticos. En realidad, hay que ser sinceros, ¿no? El tema de la ideología, en términos del concepto mismo de ideología, como que dejó de tener preponderancia en general en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín allá por los años 80. El muro de Berlín, sí, pues, después de la caída del muro, y la perestroika y todos estos, comenzaron a tejerse, digamos, situaciones en las cuales la ideología fue puesta en una suerte de urnita de cristal, en donde los políticos comenzaban a decir, como quien va de compras, ¿no? O sea, de esta urnita, de las ideas del partido A, tomo esto, de estas ideas del partido B, tomo esto. O sea, comenzamos a generar una situación en la cual la ideología como ideología, miren lo que les voy a decir, miren lo duro, porque es bien duro, se dio paso a la economía. El mundo en Occidente, incluso estoy hablando de Occidente, no estoy hablando de otras culturas que no conozco, estoy hablando de Occidente, el mundo en Occidente se dio cuenta de que no había manera de pensar ideológicamente si es que tu modelo no tenía sustento económico. Si no hay sustento económico, lo que sea que construyas como modelo ideológico no va a ir a ninguna parte, o lo único que va a generarte si llegas al gobierno, si llegas al poder, es pues desastre para tu sociedad. Y como nadie quiere un desastre para la sociedad, el mundo aprendió a tener ideas con soporte económico. El concepto de ideología tradicional, histórico, de una sola línea de pensamiento inflexible, invariable, inmutable, como que se comenzó a caer a pedazos. Entonces decir, bueno, pues que alguien no tiene una ideología, casi que es como lo que nos está pasando en el fútbol peruano, que la gente le dice, ¿y tú de qué equipo eres? Y te dicen, bueno, yo veo fútbol de la liga inglesa, yo veo el fútbol de la liga española, porque el fútbol de la liga peruana como que pucha. Por ahí, y yo la vez pasada me puse a ver un partido de fútbol, una tarde que la verdad es que estaba resfriadísimo, y me quedé en casa viendo televisión, y bueno, me quedé con el fondo del fútbol. Oigan, les digo que no reconocía los nombres de los equipos, y yo he sido bien futbolero, de chico me ha encantado el deporte, pues no reconocía los equipos que estaban jugando, y decía, ¿de qué país son? Son peruanos. O sea, han cambiado los equipos, y los propios equipos tradicionales han cambiado de camiseta, o sea, como que ya hoy día el tema de los fundamentalismos ideológicos, fundamentalismos en general de cualquier tipo, como que han ido cediendo terreno
a un tema de practicidad en términos de viabilidad. Si tus conceptos y tus ideas son viables desde una perspectiva económica, adelante y bienvenidos. Lucha por ellas, pelea por ellos. Pero si tus conceptos e ideas son una ilusión que no tiene sustento en la economía, sino solamente en una idea de quítale a alguien para que el otro tenga, pues el asunto no camina y no vamos a ninguna parte. Dicho esto, vamos a ver los no políticos. Los no políticos también, aquí los he clasificado en 3 tipos de no políticos, ¿ya? Y no político, no estoy significando a la persona que entra en política diciendo que no es político. Mentira, eso es político, y político de la peor especie todavía, porque ni siquiera se identifica como tal. El no político, estoy hablando de las personas, miren lo que voy a decir, que más daño le hacen al país. Repito, cuando me refiero a los no políticos, me estoy refiriendo a las personas que más daño le hacen al país. Ojalá ninguno de nosotros nos veamos en el espejo de lo no político. ¿Qué es el no político? El que no quiere saber nada con la cosa pública. Aquella persona que ni siquiera escucha los noticieros, mucho menos de programas políticos, no lee los diarios, no le interesa el tema de la política absolutamente para nada, no se compromete. ¿Por qué? Opción A, porque son ángeles celestiales, pues. Es que la política es para los corruptos, pues. Es que la política es sucia, la política es cochina. Tú eres un angelito o una angelita. Estás en tu mundo celestial. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente así? No son ángeles, pues, ¿no? O sea, no se contaminan. Ellos no quieren saber nada de lo público porque lo público es cochino. Es un tipo de no político. Otro tipo de no político es el que se dice, no, yo soy empresario, yo hago empresa, yo sí produzco. Ahí hay, el político no produce. Ajá, qué interesante. No, 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 yo no voy a comer del Estado. Oiga, nos acaban de ofender a toditos nosotros, porque de los 814 que estamos acá, estoy seguro que los 814 trabajamos para el Estado. Si acaso somos qué cosa, estamos, como nos dicen despectivamente, mamando de la teta del Estado. Por favor, o sea, un poco de seriedad en el argumento también. Cada uno tiene un rol en la sociedad. Está bien que quieras ser productivo en términos económicos. Me parece perfecto. Alguien tiene que generar la riqueza. Pero lo que no puedes es generar la riqueza despreciando la vida pública, despreciando lo político y no interesándote por lo político, más allá de cuando quieres alguna cosa turbia o alguna cosa que no es correcta. Aquellas personas que, no, yo me dedico a hacer empresa, yo no quiero ni hablar de política, hacen daño al país. Porque precisamente esta es la gente que tiene el poder económico, la que podría, digamos, comenzar a tratar de generar que pueda moverse en un ámbito político sano. Y el tercer tipo de no político, fíjense, lo he representado con, no sé si recordarán o han visto o leído la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que Disney ha sacado una película hace poco. Este es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas que era el conejo relojero. ¿Cuál era la característica de este conejo relojero? Y ojalá nuevamente no se identifique ninguno de ustedes con él. Para corriendo todo el rato porque nunca tiene tiempo, siempre está apurado, siempre está ocupado, siempre tiene una reunión, siempre tiene algo que hacer, siempre está corriendo por aquí, corriendo por allá. Una vida de lo más desordenada, porque todo el tiempo está corriendo. Si no tiene tiempo para nada, mucho menos tiene tiempo para interesarse en la vida política. Termino con una frase que es bien fuerte, ¿no? Que si mal no recuerdo se la atribuyen a Platón, y es que lo peor que puede hacer una sociedad es que la gente buena no se preocupe de la vida pública, no se preocupe de las cosas públicas, no se preocupe de la política, porque lo que está haciendo es dejar en las manos de la gente que no es buena lo más importante para el desarrollo de una nación, que son las decisiones que nos competen a todos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.